¿Cómo sería Ecuador si tuviera un sistema de trenes rápidos? En un mundo cada vez más globalizado, el transporte ha jugado un papel crucial en el desarrollo económico y social de un país. Además, las nuevas tecnologías han permitido proyectar cada vez más modernos y rápidos sistemas de transporte. En ese escenario, Europa y Asia se han convertido en líderes en lo que implementación de tecnologías en el transporte se refiere, proyectando trenes de alta velocidad que no solo conectan ciudades, sino regiones e incluso países. Del otro lado del mundo, Latinoamérica y específicamente Ecuador, llevan un gran retraso en la implementación de este tipo de sistemas de transporte, pero ¿cómo sería Ecuador si proyectara una red integral de transporte ferroviario de alta velocidad? Entérate de todo a continuación. Yo soy Carlos Maza y esto es Plan Maza. Los trenes de alta velocidad representan la culminación de la innovación y la ingeniería en el transporte ferroviario a nivel mundial. Desde el maglev en Japón, capaz de alcanzar velocidades vertiginosas de hasta 603 km por hora, hasta la extensa red de más de 38.000 km de vías férreas en China. Estos sistemas han permitido ofrecer conexiones rápidas y eficientes entre ciudades y países. Además, aparte de su espectacular rendimiento, los trenes de alta velocidad también tienen un impacto ambiental positivo, emitiendo menos gases de efecto invernadero por pasajero, en comparación con otras formas de transporte como el automóvil o las aeronaves. Estas maravillas modernas no solo ofrecen un medio de transporte rápido y cómodo, sino que también tienen efectos económicos significativos, impulsando el turismo, el desarrollo regional, la innovación tecnológica y la creación de empleo en las áreas a las que sirven. Ecuador enfrenta grandes desafíos topográficos en comparación con otras regiones del mundo, ya que el país posee un relieve más concentrado y abrupto que por ejemplo países europeos o asiáticos. Estas características pueden presentar varios obstáculos considerables para la construcción de infraestructura ferroviaria de este tipo, requiriendo inversiones significativas para superar los desafíos topográficos que caracterizan al país. Sin embargo, en el contexto global, Japón, a pesar de enfrentar terremotos frecuentes y una topografía montañosa compleja, ha desarrollado con éxito su red de trenes de alta velocidad. Por otro lado, Suiza también ha construido una extensa y eficiente red ferroviaria que incluye túneles y viaductos impresionantes, reflejando que con la tecnología actual, la topografía no es mayor problema. En ese escenario, la implementación de un sistema de trenes rápidos en Ecuador podría ofrecer beneficios significativos, incluyendo una mayor conectividad entre ciudades, impulso del turismo, desarrollo económico regional, reducción de la congestión vehicular y la disminución de la contaminación ambiental. Además, podría contribuir a la integración socioeconómica de zonas remotas como la Amazonía y fomentar el desarrollo sostenible en todo el país. Pese a ello, a pesar de las grandes ventajas, el costo para implementar este tipo de infraestructura sigue siendo el mayor de los desafíos a afrontar. Sin embargo, en busca de conocer cómo sería Ecuador si proyectara este tipo de sistemas de transporte, vamos a adentrarnos en nuestro universo paralelo. Supongamos que el gobierno de Ecuador planea proyectar una red de transporte ferroviario de alta velocidad, que integre sus principales ciudades, regiones y zonas más estratégicas. ¿Por dónde deberían pasar sus líneas de conexión? ¿Cuánto reduciría los tiempos de desplazamiento? ¿Y cuánto costaría implementar estas nuevas tecnologías de transporte? Pues bien, Ecuador, por su configuración topográfica, está dividida en 3 regiones en su territorio continental, más una región insular en el archipiélago de Galápagos. Así, esta regionalización natural nos obliga a proyectar nuestras líneas de conexión principales, longitudinalmente de norte a sur, en donde las condiciones topográficas son un poco más favorables, ya que las líneas de tren rápido deben ser lo más rectas posibles. Adicionalmente, se buscarán las estribaciones menos complejas para interconectar transversalmente con líneas de conexión secundarias. Esto también con la misma lógica de linealidad en la medida de lo posible. Para empezar este sistema, proyectemos la primera línea paralela al perfil costanero del Ecuador.
Esta línea buscará integrar las ciudades, puertos y balnearios más importantes a lo largo de la costa pacífica. Y de hecho esta línea podría denominarse justamente así, la línea costa del Pacífico. Esta línea iniciaría al norte en la ciudad de San Lorenzo, para luego dirigirse al sur, atravesando ciudades como Esmeraldas, Bahía de Caracas, Manta y Montañita, para finalmente llegar a la ciudad de Salinas. Este trayecto tendría una longitud aproximada de 602 kilómetros y contaría con al menos 9 paradas. Por otro lado, aunque los trenes rápidos alcanzan hasta 350 kilómetros por hora, por nuestras dificultades topográficas normaremos una velocidad promedio de 200 kilómetros por hora. Y si los trenes se demoran 2 minutos por estación, esto implica que en operatividad esta línea se cubriría en 3 horas y 19 minutos. Una reducción sustancial de tiempo si consideramos que en auto esta ruta se cubre en casi 12 horas. En cuanto a la inversión, la línea costa del Pacífico tendría un costo aproximado de $15.000 millones, a un costo promedio de 25 millones por kilómetro proyectado. Supongamos que el gobierno de Ecuador planea proyectar una red de transporte ferroviario de alta velocidad, que integre sus principales ciudades, regiones y zonas más estratégicas. ¿Por dónde deberían pasar sus líneas de conexión? ¿Cuánto reduciría los tiempos de desplazamiento? ¿Y cuánto costaría implementar estas nuevas tecnologías de transporte? Pues bien, Ecuador, por su configuración topográfica, está dividida en 3 regiones en su territorio continental, más una región insular en el archipiélago de Galápagos. Así, esta regionalización natural nos obliga a proyectar nuestras líneas de conexión principales, longitudinalmente de norte a sur, en donde las condiciones topográficas son un poco más favorables, ya que las líneas de tren rápido deben ser lo más rectas posibles. Adicionalmente, se buscará las estribaciones menos complejas para interconectar transversalmente con líneas de conexión secundarias. Esto también con la misma lógica de linealidad en la medida de lo posible. Para empezar este sistema, proyectemos la primera línea paralela al perfil costanero del Ecuador. Esta línea buscará integrar las ciudades, puertos y balnearios más importantes a lo largo de la costa pacífica. Y de hecho esta línea podría denominarse justamente así, la línea costa del Pacífico. Esta línea iniciaría al norte en la ciudad de San Lorenzo, para luego dirigirse al sur, atravesando ciudades como Esmeraldas, Bahía de Caracas, Manta y Montañita, para finalmente llegar a la ciudad de Salinas. Este trayecto tendría una longitud aproximada de 602 kilómetros y contaría con al menos 9 paradas. Por otro lado, aunque los trenes rápidos alcanzan hasta 350 kilómetros por hora, por nuestras dificultades topográficas normaremos una velocidad promedio de 200 kilómetros por hora. Y si los trenes se demoran 2 minutos por estación, esto implica que en operatividad esta línea se cubriría en 3 horas y 19 minutos. Una reducción sustancial de tiempo si consideramos que en auto esta ruta se cubre en casi 12 horas. En cuanto a la inversión, la línea costa del Pacífico tendría un costo aproximado de $15.000 millones, a un costo promedio de 25 millones por kilómetro proyectado, extremo norte, hasta culminar en Zamora al extremo sur de la Amazonía ecuatoriana, atravesando ciudades como Orellana, Tena, Puyo, Macas y Hualaquiza. Para la construcción de este tramo se debería tener extremo cuidado al atravesar por zonas naturales de gran importancia, ya que el impacto deberá ser el mínimo y necesario para equilibrar el desarrollo del país, a la vez que se resguarda el patrimonio natural. La línea Amazonas tendría una longitud total de 576 kilómetros y contaría con 7 paradas. De esta manera, este tramo se lo cubriría en aproximadamente 3 horas a velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. Su construcción, por otro lado, tendría un costo de $11.520 millones, a un promedio de 20 millones por kilómetro proyectado. Ahora bien, una vez proyectadas las líneas longitudinales, es momento de trazar las conexiones transversales. Para ello, se buscó seguir el trazado por las estribaciones menos complejas de sortear para llegar de una región a otra de la manera más rápida posible.
Empezando al norte, la línea San Lorenzo y Barra-Nueva Loja pasará precisamente por estas tres ciudades. Este tramo tendría una longitud de 342 kilómetros y 3 paradas, a un costo de 8.550 millones de dólares, es decir, casi 25 millones por kilómetro construido. Por otro lado, la línea transversal A se la recorrerían aproximadamente 2 horas, un ahorro sustancial si lo comparamos con las 8 horas 21 minutos que toma actualmente llegar de San Lorenzo a Nueva Loja en vehículo. La línea transversal B, por otro lado, atravesaría las ciudades de Esmeralda, Santo Domingo, Machachi y Francisco de Orellana, tramo que tendría una longitud de 399 kilómetros y 4 paradas, alcanzando un costo estimado de 9.975 millones de dólares, unos 25 millones por kilómetro. En cuanto al tiempo de desplazamiento, esta ruta se la cubriría en casi 2 horas y 10 minutos, es decir, casi 5 veces menos que el tiempo actual, el cual oscila en las 12 horas en vehículo. Aunque la ciudad de Quito no es atravesada directamente por estas líneas, sí contará con ramales de aproximación desde la estación del metro de Quitumbe, tanto hacia Loa como hacia Sangolquí. Pero continuando con los ramales, la línea transversal C atraviesa las ciudades de Manta, Quevedo, Latacunga y Tena, lo cual tiene una longitud de 357 kilómetros y 4 paradas, alcanzando un costo de 8.925 millones de dólares. Eso es 25 millones por kilómetro construido. Esta línea bien puede ser parte del eje multimodal Manta-Manaos, ya que el sistema de trenes rápidos no solo servirá para transporte de pasajeros o turismo, sino también debería servir para transporte de productos. La línea transversal C se la podría completar en 1 hora 55 minutos, una reducción importantísima si consideramos que la ruta más directa entre las dos ciudades lleva algo más de 11 horas en la actualidad. Más al sur, la línea transversal D integra los 4 ejes longitudinales, pasando por Puerto Cayo, Babahoyo, Riobamba y Macas, con una longitud de 417 kilómetros y 4 paradas. Este tramo tendría un costo de 10.425 millones de dólares, es decir, unos 25 millones por kilómetro construido. Esta línea se la podría cubrir en 2 horas con 15 minutos, lo que representa un 80% menos de tiempo frente a las 10 horas que normalmente toma cubrir esa ruta. Extremo norte, hasta culminar en Zamora al extremo sur de la Amazonía ecuatoriana, atravesando ciudades como Orellana, Tena, Puyo, Macas y Hualaquiza. Para la construcción de este tramo se debería tener extremo cuidado al atravesar por zonas naturales de gran importancia, ya que el impacto deberá ser el mínimo y necesario para equilibrar el desarrollo del país, a la vez que se resguarda el patrimonio natural. La línea Amazonas tendría una longitud total de 576 kilómetros y contaría con 7 paradas. De esta manera, este tramo se lo cubriría en aproximadamente 3 horas a velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. Su construcción, por otro lado, tendría un costo de 11.520 millones de dólares, a un promedio de 20 millones por kilómetro proyectado. Ahora bien, una vez proyectadas las líneas longitudinales, es momento de trazar las conexiones transversales. Para ello, se buscó seguir el trazado por las estribaciones menos complejas de sortear para llegar de una región a otra de la manera más rápida posible. Empezando al norte, la línea San Lorenzo y Barra-Nueva Loja pasará precisamente por estas 3 ciudades. Este tramo tendría una longitud de 342 kilómetros y 3 paradas, a un costo de 8.550 millones de dólares, es decir, casi 25 millones por kilómetro construido. Por otro lado, la línea transversal A se la recorrerían aproximadamente 2 horas, un ahorro sustancial si lo comparamos con las 8 horas 21 minutos que toma actualmente llegar de San Lorenzo a Nueva Loja en vehículo. La línea transversal B, por otro lado, atravesaría las ciudades de Esmeralda, Santo Domingo, Machachi y Francisco de Orellana, tramo que tendría una longitud de 399 kilómetros y 4 paradas, alcanzando un costo estimado de 9.975 millones de dólares,
unos 25 millones por kilómetro. En cuanto al tiempo de desplazamiento, esta ruta se la cubriría en casi 2 horas y 10 minutos, es decir, casi 5 veces menos que el tiempo actual, el cual oscila en las 12 horas en vehículo. Aunque la ciudad de Quito no es atravesada directamente por estas líneas, sí contará con ramales de aproximación desde la estación del metro de Quitumbe, tanto hacia Loa como hacia Sangolquí. Pero continuando con los ramales, la línea transversal C atraviesa las ciudades de Manta, Quevedo, Latacunga y Tena, la cual tiene una longitud de 357 kilómetros y 4 paradas, alcanzando un costo de $8.925 millones. Eso es 25 millones por kilómetro construido. Esta línea bien puede ser parte del eje multimodal Manta-Manaos, ya que el sistema de trenes rápidos no solo servirá para transporte de pasajeros o turismo, sino también debería servir para transporte de productos. La línea transversal C se la podría completar en 1 hora 55 minutos, una reducción importantísima si consideramos que la ruta más directa entre las dos ciudades lleva algo más de 11 horas en la actualidad. Más al sur, la línea transversal D integra los 4 ejes longitudinales, pasando por Puertocayo, Babahoyo, Riobamba y Macas, con una longitud de 417 kilómetros y 4 paradas. Este tramo tendría un costo de $10.425 millones, es decir, unos 25 millones por kilómetro construido. Esta línea se la podría cubrir en 2 horas con 15 minutos, lo que representa un 80% menos de tiempo frente a las 10 horas que normalmente toma cubrir esa ruta.